Bien, amigos, le damos la bienvenida al doctor Zenén Cava y le agradecemos mucho que esté con nosotros porque en este programa pues, se ha hablado mucho en estos meses y en muchos casos se ha criticado mucho la posición del Colegio Médico. Le da grandeza a Zenén Cava estar aquí porque él conoce perfectamente que nosotros conocemos parte del problema, pero confesamos que hay áreas que nosotros no hemos podido penetrar y le agradeceríamos muchísimo que nos ayude en alguna cosa. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, como siempre, un verdadero honor. Doctor, ¿le ha resultado difícil? Yo leía las cosas que le dan gusto a los médicos y conozco su ejercicio de intensivista en la UCE y sé que hay muchos agradecimientos, pero ese Zenén Cava que ejerce una especialidad difícil, porque ahí se está bregando siempre con la vida, ahí hay un límite, y el de sindicalista, quitándole el traje realmente al colegio, sino defender una clase. Esa situación personalmente le está costando trabajo. Cuesta porque sobre todo cuando uno tiene sensibilidad, cuando uno cree que lo que edifica y construye al ser humano es la compasión por otro ser humano, cuando uno llega a estos momentos en que uno tiene que confrontar, y obviamente involucra sufrimiento porque hay que admitirlo, las luchas, todas, generan algún nivel de impacto, algún nivel de sufrimiento, pero como decía el entrevistado que me precedió, son situaciones de roles. Es el rol que me toca jugar en este momento. A mí me eligieron una enorme cantidad de médicos, me toca representar en estas circunstancias a más de 4.8 millones de afiliados, porque esta lucha es también para la población, 4.7 millones de afiliados, 18.000 prestadores que integran 56 sociedades especializadas, que ven sus derechos conculcados, violados. Entonces, ese médico intensivista que le toca transitar en momentos asiagos, difíciles, que cada día tiene que levantarse y asumir la lóbrega tarea de pelear con San Pedro para que ese paciente no se le vaya, tiene que manejarse en medio de esa dualidad. Justamente, doctor, en estos días hablábamos de Zenén Cava, en una peña que tenemos, que hay dos médicos amigos suyos, y decíamos que se está hablando a veces de que hay delitos contra el Código Penal, que no hay duda de que merecen la pena de muerte, porque son delitos que no se pueden justificar, pero la pena de muerte en otro lado no se justifica. Dice, ¿qué tiene eso que ver con el caso? Dice, bueno, usted dice, hay 4 millones de afiliados en el que el colegio tiene que decir, y su vocero, porque no es una decisión suya sola, usted representa un colectivo, decir, tal cual, y ya todas casi, porque algunas ya están que no se atiendan y las otras están en salmuera. Realmente, eso es una condena a esos pacientes. No, porque nosotros siempre hemos preservado el hecho de que esos pacientes estemos desafiliados, estemos en condiciones de suspensión. Bien. A todos los pacientes. Perfecto. Se le va a atender en condiciones de emergencia y en condiciones críticas. Perfecto. Doctor, otro tema. En la solución, dice, ¿qué quiere el colegio médico? El colegio médico quiere la revisión de una ley, el colegio médico quiere volver al pasado,
el colegio médico quiere castigar los abusos de las ARS, o el colegio médico quiere sustituir y trazar las normas que rigen la seguridad social en la República Dominicana, porque ellos son los protagonistas de los prestadores, porque es el médico y la enfermera. ¿Qué se pretende cuando se discute y dice, ok, vamos a hacer algo? ¿Qué ustedes quieren? Los médicos quieren en este instante, porque hay tramos de la lucha, mi aspiración, la de Zenén Cava, la mía, y estoy hablando en términos muy personales, que sé que la de otros colegas, es que el Estado sea el garante. ¿Que el Estado? Sea garante de un modelo de seguridad social verdaderamente basado en derechos. Entonces es el Estado el que tiene que estar discutiendo ahora. Claro, no, tiene que estar sentado ahí porque el Estado es el rector, pero además es a quien la Constitución le endosa esa responsabilidad. Artículos 60, 61 y 62. El Estado es el garante del estado de bienestar y de seguridad social de los pobladores. Pero además la propia ley le confiere al Estado, en el Ministerio de Salud Pública, la función de rectoría de un sistema que ha acontecido que no la asumió nunca. A mí que me tocó en el 2009, 2011 y ahora estar en el Consejo de la Seguridad Social, he tenido que observar cómo el Estado fue relegado a un plano terciario o cuaternario en medio de ese concierto de intereses que ahí se ejecuta. Doctor, cuando usted menciona las etapas de la lucha que lleva a cabo el colegio médico, nosotros a veces vemos que la solicitud que hace el colegio, las demandas que tiene, algunas son imposibles de lograr. Entonces, ¿por qué pedir cosas imposibles para no llegar a un acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Es que eso es parte de una lucha posterior y que se está incluyendo ahora o hay temas que se puede lograr algún tipo de consenso? Mire, hay una lucha que es inmediata, que es la lucha por conquista de nuestros afiliados, porque no son ninguna conquista, estamos pidiendo cosas que están en las leyes, en la ley, en la 120, porque ¿qué pide el colegio médico? En primer lugar, exacto, ampliación de un plan básico, que cuando se violentó el artículo 129 que decía que... ¿Qué es ampliar? El plan básico originalmente fue contemplado para que de manera progresiva se le fueran dando a la gente todos los servicios. Todos y cada uno. Así es que dice el artículo 129, sí, que fuera ampliándose progresivamente. Pero sucede que ese plan básico ideal, el que uno aspiraba, donde tuvieran cubierto todas las prestaciones con sus atenciones, ese plan básico no bien pasó un tiempo corto cuando fue mutilado por un plan de servicios de salud donde se incluyeron servicios platino, servicios de esto, y a la gente se le cortó parte de esa aspiración. En vez de avanzar en la provisión de servicios y de atenciones, lo que se hizo fue que se regresó. ¿No es el aumento de los salarios? De lo que cobran las consultas. Eso involucró eso, porque el artículo 130 dice que en la medida en que el plan vaya avanzando, los honorarios debieron de irse también mejorando, incentivando, y viene a ser que tampoco eso pasó. Se han violentado muchísimo. ¿Qué otra cosa pide el colegio médico? Además de la ampliación del plan básico, que la cuota, los 8,000 pesos que se le destinan a la gente, de la medicina, eso no da para nada, señores. En el año pasado, a finales de octubre, el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió un dispositivo. Y los actuarios que asesoran al colegio entendieron que lo que aporta el afiliado y el patrono no es suficiente para subir esos 8,000 pesos. Claro que es suficiente. Nosotros creemos que se pueden subir. Lo que pasa es que ellos nunca, si usted multiplica 1.500, 1.492 pesos, diríamos 1.500 para redondear,
lo que paga entre el empleador y el afiliado se le llama la cápita y usted lo multiplica. Por 12. Sí, por 12, por 1.500, por 12, por 4.7 millones de gente. Eso le va a dar una cantidad enorme de dinero. ¿Qué acontece? Que en las CISARRIN nunca se han sincerizado para decirnos cuánto realmente se gasta en prestaciones de salud, en internamiento. Por ejemplo, en medicamentos sabemos que se gastan cerca de 45 mil millones de pesos y que la ARS nada más pone 4.500. Eso lo sabemos porque eso está ahí. ¿Y ustedes aceptarían que sean genéricos? Sí, sí, son de calidad. Sí, hay un... Claro que sí. Sí, es genérico de Yo calidad. creo que tiene que haber un precio de referencia. Que si una persona te indica un medicamento caro, muy caro, cuando tú vayas a la farmacia, no se te diga, mire, no hay y no te lo vamos a dar. No, denme en el que ustedes tienen ahí que sea mínimamente Doctor, de calidad. Mire, quíteme una duda. Una consulta gratis que usted me va a dar. Y si yo pienso que la única solución que tiene esto es lo que yo siempre he pensado, y he propuesto, lo que pasa es que no se puede decir porque me dicen comunista, de que la salud y quizá la educación, más nada, tienen que ser socializadas y que el Estado debe asumir eso 100%. Yo estoy exagerando. No, porque eso es lo que quiere la gente. ¿Y qué vamos a hacer con los médicos que quieren ganar más cuando el sistema de salud lo meta dentro de una camisa? Pero yo le voy a decir algo. En estos momentos de lucha, nosotros tenemos informes y nos gustaría que el doctor Santiago Jacín, que es mi amigo personal, Sí. es de la UCE también, nos diga cuánta gente se han desafiliado de otra área y se han cogido para SENASA. Son decenas de miles. ¿Y sabe por qué? Porque viene a ser que el seguro del Estado, el SENASA, que se formó en el colegio médico, ha sido el más exitoso de todos. Pero yo le voy a decir una cosa. Por la calidad, No por la calidad de la atención. No por el apellido, sino por el programa, que es el Estado. Nos piden otra cosa que es más difícil, y es el mudarse un contributivo de una ARS a SENASA. No es raro. No. Pero él no quiere, parece, que se vea que él es que SENASA es beneficiario de esa lucha. Pero los afiliados al subsidiado, todo el mundo está pidiéndose del subsidiado, que completen el millón que falta. Y mire que eso pagan unas tarifas muy bajitas, pero también lo piden. ¿Usted piensa en que se puede globalizar toda la atención en un sistema subsidiado, en que te den a ti hasta un trasplante, una diálisis, toda esa cosa dentro de este sistema, sin tener que discriminar? Es decir, todo el enfermo lo atiende el Estado. Yo creo que sí. Porque en Chile, donde nació el modelo en los albores de los 80, de todos los seguros, el más exitoso por mucho es el del Estado, el FONASA. Y ahora se va a ampliar más después de Sí, Gabriel pero Boric. En Chile, en España, en Estados Unidos. El del Estado es el más exitoso. Pero te están diciendo, ven dentro de 3 meses a una consulta. Pero la gente no protesta contra el modelo. ¿Por qué? Porque hay un sistema de atención primaria muy eficiente. Ah, ya. Hay un modelo de atención primaria que en lo que el paciente llega allá arriba, lo atienden con todo lo de la ley. Entonces, nosotros creemos que los beneficios, porque si no dejara beneficios, no estuvieran cerca de 22 ARS gestionando. Claro que deja, y muchos beneficios. ¿Qué pasa? Que a nivel privado los beneficios, los propietarios, en este caso el sector financiero, que es el mayor propietario, lo utiliza esa plusvalía, ese beneficio, esas utilidades. El sector privado la toma para obtener más beneficios. En cambio, el Estado, las inversiones del Estado genéricamente son para producir más beneficios a favor de los propios afiliados. ¿Qué hizo que un sector que a veces tenía algunas diferencias con el colegio, ahora estén de brazos luchando juntos, que son las clínicas? No, y también nos vamos a reunir con los dueños de medios de diagnóstico.
de diagnósticos, de medios de diagnóstico. Laboratorio e Y imágenes. sí, nos vamos a unir todos. El hombre, no lo digo yo, lo decía desde los tiempos de Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. En este tramo de la lucha nosotros coincidimos. Muchas de nuestras aspiraciones coinciden. Por ejemplo, Andeclic coincide en que hay que ampliar el plan básico, porque la gente va a tener mayores carteras de servicios, mayores medicamentos, pero además va a ir más gente, porque hay que ser honesto, va a ir más gente a la clínica y más gente a los consultorios, porque se va a ampliar la cartera de servicios. Pero también Andeclic entiende que a todos los médicos hay que darle un código que no lo pueden dar las ARS porque se lo prohíbe la ley, artículo 173 a capítulo 3. Ellos creen que todos los médicos que son contratados por centros debidamente certificados tienen derecho a un código que no se lo puede dar un contratador, porque entonces viene una violación al artículo 130, que es que se produce discriminación. Entonces, también están de acuerdo con nosotros ahí. Andeclic entiende, y nosotros entendemos, que los pacientes mentales tienen que ser incluidos en un plan básico ampliado. ¿Cómo es posible? Entonces no son pacientes, no son enfermos. Andeclic entiende que los pacientes... Y esa gente está prácticamente fuera. El paciente psiquiátrico pasa un verdadero calvario, por eso es que la calle nuestra está tan llena de locos. Pero nada más suenan cuando uno de esas pacientes, una de esas personas, comete un acto violento, le tira un bloque a un carro y muere alguien, como aconteció hace un par de meses atrás. Entonces, ahí suenan, pero es una falencia del modelo que tiene que ser asumida. En fin, en este tramo de la lucha, los propietarios de medios de diagnóstico, Andeclic y Colegio Médico, como prestadores al fin, la vida nos ha hecho coincidir en nuestra estrategia y vamos a ir juntos. ¿Cuál es la expectativa de ustedes en cuanto a la reunión que van a tener hoy para discutir estos temas? Miren, yo creo mucho en el diálogo. Ahora mismo usted ve, por ejemplo, en Europa del Este, los ucranianos y los rusos. Pero no vaya a creer que ahí no hay conversaciones. Ahí se está conversando todos los días, para cambiar prisioneros, para ver cómo se puede llegar. Yo soy un ferviente seguidor de las negociaciones. Sí, pero yo tengo no una queja, sino una observación. Cuando vino la llamada con la primera ARS, que fue una y después dos pequeñas, nosotros vimos que algún centro de atención primaria dijo, miren, los afiliados a todas pueden seguir yendo. Y el colegio no se disgustó porque le estaban ofreciendo servicio a gente que necesitaba el servicio y ustedes no se oponen a eso. Pero hay algo que nosotros no entendimos, que fue, siendo Cenén Cava una persona que su cabeza está bien puesta, que su conducta es siempre buscar la vía, que primero es médico y después sindicalista. ¿Por qué se ha usado un lenguaje tan duro con las ARS? A veces se le ha dicho cosas. Estafadoras. Estafadoras. Es lo más que yo he llegado. Porque es una estafa. Ellas se comprometieron a muchas cosas. Y no se arrepiente. El español, el Quijote fue escrito con 223,000 palabras. Cuando yo lo invito, que me dicen, no, la ley nos favorece. Y no vienen. ¿Qué usted le diría? Vuelva y formúleme la pregunta. Cuando yo invito a una ARS, porque yo los invito, sí. Mira, vamos a hablar. Dice, no, es que la ley nos favorece a nosotros, ellos están equivocados y no quieren ni siquiera hablar. Fíjese que ustedes con las ARS han hablado poco porque ellos no quieren. ¿Sabe por qué, don Julio? Porque desconfían, porque ellos no cumplen. Ellos ya arribaron con Waldo Suero, que es más duro que yo, si ustedes lo saben, a una serie de acuerdos en septiembre del año, y se firmaron, se rubricaron.
esos acuerdos, subirle 30% a los procedimientos, 20% a los internamientos y reunirse en 3 meses. Y lo aguanta las cotizaciones que hacen los pacientes. Claro, porque a ellos le acaban de subir, don Julio, en Y lo una firmaron. resolución. 30% los Claro, eso es poco. A ellos le acaban de subir en la resolución 553 de Cisarril. de la CISARRIL, de eso fue del año pasado, octubre. A ellos le subieron, se subió la cápita en 162.33. A ellos se le dio de esos 162.33 pesos, que cuando usted lo multiplica por 4.7 millones de gente es mucho cuarto, pero a ellos le dieron 102, casi 6.000 millones de pesos para indexarlo. Mientras que a los prestadores, don Julio, lo dejaron oliendo donde ¿Y guisan. usted ha hablado con Jesús Ferry mucho? Sí, hemos hablado. ¿Se ha hablado? Sí, hemos hablado. Y cuando él te dice que es el consejo el que lo pone Sí, así. estamos en el consejo. Tenemos alguna diferencia, pero él no es la persona que se opone principalmente a llegar a acuerdo en estos momentos. ¿Ustedes están con el copago? Es que es necesario, don Julio. Mire, usted es médico. Ya. Usted es comunicador, pero es médico. Para dar servicio en una clínica, diríamos un consultorio, vamos a dividir una empresa que es un consultorio del doctor Julio Jacín. El doctor Julio Jacín tiene que formar, junto con los demás propietarios de consultorio en ese edificio, pagar una vigilancia afuera, pagar una seguridad o vigilancia, pagar un mantenimiento, porque ahí se daña el aire, se daña la electricidad, se daña uno que otro equipo, pagar un conserje particular para tu consultorio, pagar una secretaria, pagar una renta, pagar impuestos sobre la renta. Entonces viene a ser que la consulta, como está estipulada, 500 pesos, de los cuales te llegan después de los descuentos 360. Por más pacientes que tú veas, que el promedio es 12. No puede más de 5 o 10 pacientes en no una puede, tarde. exacto. Como mucho. Entonces, tienen médico para pagarle a toda esa gente que cobrar algo, porque con 500 Y pesos cuando está se en habló quiebra. de los internamientos, a la consulta de 500 pesos en atención primaria, ¿cuánto lo iban a subir? Ellos no han hecho una... No, ellos dicen que la consulta no se puede subir. ¿La consulta? Que no se puede subir. Eso fue lo que dijo Ferry, que no le daba que ese fondo que ellos tienen no les da para subir la consulta. Mire, doctor, le voy a hablar con experiencia. Un centro de atención primaria que le pone a un médico de 7 de la mañana a 1 del día y una tanda de 1 a 7, le paga a un médico 50,000 pesos, igual que salud pública, y debe de ver una cantidad de pacientes por 500 pesos que el centro no le puede dar un incentivo adicional a ese médico. No, y que esté en la ley. Eso Oiga, está en la ley. Uno dice, caramba, a mí me gustaría que ese médico consiga por lo menos 70 en esa tanda, Sí, o 100, sí. dándole, si ve en vez de 10, que vea 15 o que vea 20, porque acuérdese que si usted prepara 2 consultorios y una enfermera te prepara el paciente, te hace la primera pregunta, le resuelve el problema, el médico puede rendir, ¿verdad? Puede rendir mucho y así se está tratando, pero aún así no dan los 500 pesos. No, no dan. No dan. Eso es poco dinero, pero además, y las emergencias, que lo que pagan son 800 pesos. Para un médico que viva de aquel lado, trasladarse aquí a las 2 de la mañana, a las 3. Mire, eso no lo hace ni el más sencillo de los dominicanos. Levantarse Pero a las 2 y a las 3 a cruzar la ciudad do- para ver un paciente por 800 pesos. La paciente que sale embarazada generalmente descubre su embarazo en el segundo mes. Desde que sale embarazada no lo sabe, lo sabe en la primera falta. Es decir, que va a atención primaria del mes 2 al mes 7, donde se refiere ya al centro que va a dar a luz. Doctor, no permite más de 2 sonografías en el curso de un embarazo. Eso es posible,
Nosotros nos topamos con una doctora en San Cristóbal que a su mamá tenía que estarse haciendo tomografía subsecuente por un tumor cerebral. Pues nada más le cubrieron, creo que 2, ya no le cubrían más. ¿Cómo va a seguir sacando dinero? Ese afiliado, esa colega. Yo conocí en Bánica, que estaba en la otra semana ya, una doctora, que su mamá hizo un infarto. Entonces tuvieron que buscar, se complicó. Ustedes saben que nada más cubre hasta 1,5 millones. Después de ahí, esa gente tuvieron que vender una tierrita ancestrales, que había sido del bisabuelo, del tatarabuelo, todo su medio de producción de una familia. Tuvieron que vender posteriormente la casa. Y ahora en medicamentos, en anticoagulantes, en medicamentos para los colesteroles, en todo. Esa gente tiene que gastar cerca de 25 hablando ahora con el médico, sin el colegio, ¿cómo resuelven ustedes cuando tienen que meter una semana en cuidado intensivo una persona que la clínica cobra un mínimo de 100,000 pesos diarios? De 100,000 pesos diarios, sin honorarios. ¿Eso no cabe en la seguridad social? No. ¿Sabe qué pasa? Muchas veces tienen que llevárselo a un hospital público, cargar, porque ese es un problema que vamos a tener que resolver Mario Lama, el Ministerio de Salud Pública y la sociedad especializada. Ahora una enorme cantidad de personas del régimen contributivo se están yendo para los hospitales públicos. A por veces el costo, inducido inclusive. Por el costo, doctor. El costo. Por el costo. Hay gente que ha vendido su casa para pagar una cuenta. Pero es el Estado cubriéndole a las ARS su déficit. Entonces, yo que atiendo cuidado intensivo y he trabajado en el sector privado, que yo veo que eso es pérdida para las clínicas. Muchas veces las clínicas tienen que asumir esas pérdidas porque tú no los vas a matar. Tú no ahí es que viene el depósito famoso, doctor. Pero aún así, nosotros hemos visto circunstancias en las que la gente se va debiendo 1 millón, 2 millones, 3 millones, sí, haciendo algunos acuerdos que medianamente los cumplen porque el dominicano es buena paga. Pero a veces tu propia circunstancia... Y los medicamentos de alto costo, ¿usted lo mete dentro del rango de cuidado intensivo? Ahí hay un lío feo, porque el ministerio, ahí se van cerca de 8,000 millones de pesos. Hoy hemos escuchado hasta el presidente. Y a quienes les toca asumirlo es a la ARS y no lo están asumiendo, o lo están asumiendo a media, en desmedro de los afiliados. Nosotros entendemos que tal como establece la ley, es a las ARS que le toca por lo menos un precio de referencia para la gente, pero no se puede dejar la gente en la más allá indefensión con respecto a esas circunstancias. Bien, doctor Cava, mire, cuando la crisis bancaria, los medios se quejaron de que esos que estaban haciendo, que se enganchaban a banqueros y que realizaron muchas operaciones, nunca recibieron públicamente rechazo de los bancos establecidos. Es decir, que dijeron, mire, esos no son banqueros. Me refiero a que en el ejercicio médico usted no consigue un colegio que le diga a un médico, mire, usted no puede estar en 2 sitios a la misma hora. Pero es que no me da el dinero. Si no te da, pero mira a ver qué vas a hacer, pero tú no puedes estar médico militar, médico de la seguridad social, médico de una institución, en 3 sitios se da, y después también tienen una clase, una cátedra. Es decir, no se puede regularizar eso, doctor. Sí, eso se ha regularizado bastante. El MAP, el Ministerio de Administración Pública, es que le toca. Ya el sistema propiamente... Sí, pero a veces no es en el sector público que están todos. Bueno, no sé en el sector, pero en el sector público ya no se puede estar 2 veces en el mismo sitio. No se puede. Y los modelos de auditoría mantienen una presión constante sobre doctor, ese cumplimiento. Antes de usted comenzar a estudiar medicina, se estableció una vez, por un problema que había, la auditoría médica. Yo no sé si usted se acuerda, lo encontró en los archivos, en que al médico se auditaban las horas que trabajaba, porque hubo un problema en el Gautier, fue que se inició con la tarjeta, es decir,
que trataban al médico que tenía que chequearse la Que tenía que entrada y la punchar. salida y se quejaron. Entonces, muy bien, nosotros lo que queremos entonces que ustedes nos vendan horas. Nos vendan horas de que si tú trabajas de 8 a 12, sea de 8 a 12. Ustedes no están confrontando problemas con el cumplimiento de los horarios. Mire, sí, por supuesto, pero nosotros creemos, y la propuesta es que se tenga un salario base. Y a partir de ahí, porque, por ejemplo, vamos a ver el caso de José Joaquín Puello o Cleto Ramírez en Secanot, que a veces abren un cráneo y se pasan 10 a 12 horas. Por ejemplo, si fuera un hospital público, esas 12 horas de más no se la pagan. ¿En qué? ¿Eh? 10 a 12 horas. O en un cráneo que se complique, pues llevarse ya, de perfectamente. cirugía. Las cirugías cardiovasculares se meten 4 a 6 horas. Sí, sí. Entonces, esas horas adicionales a nivel público no se te pagan. Yo sí creo que pueden haber contratos de gestión en el cual se le dé un salario base al médico y a partir de ahí se les pueda pagar el resto de las horas, diríamos horas extra para que la gente me entienda lo que están viendo, y ese médico pueda dedicarle más. Yo conozco muchos médicos que han abandonado inclusive la consulta privada y se han mudado a hospitales de autogestión y ahí están haciendo su medicina. Doctor, ¿qué diferencia hay entre un intensivista y un emergencista? No El son los mismos emergenciólogo conocimientos. maneja el paciente por un momento X en lo que llega el especialista o en lo que sube allá arriba. Pero en las dos cosas hay que saber de todo. Sí hay que saber de todo, porque el paciente, por ejemplo, un emergenciólogo tiene que saber intubar, tiene que poner tubos de pecho, resolver la emergencia en lo que ese paciente se estabiliza y puede ser llevado a un quirófano, o si es otra circunstancia, un infarto, ser atendido clínicamente en una unidad de cuidado intensivo donde se va a prolongar su estancia en el día a día. La emergencia comprende un paréntesis de tiempo mucho más rápido y una intervención igualmente rauda, oportuna, para garantizar la vida y estabilizar. ¿Qué es un coma inducido, doctor? El coma ¿Qué inducido. se diferencia del otro coma? Sí, el coma inducido es un coma que lo provoca el médico. Puede ¿Para ser qué? a través de para tranquilizarlo, para que pueda tener un tubo dentro de la tráquea. Es una situación difícil. Usualmente eso genera una gran cantidad de molestia, el paciente comienza a batallar por la incomodidad de no poder hablar, de querer tragar, de sentirse con un tubo de una máquina mandándote aire a presión positiva. Para evitar eso, calmar el dolor, tranquilizarlo, usted lo seda. Para evitar más molestia. ¿Y eso deja secuela, doctor? Todos los medicamentos dejan secuelas. Lo que pasa es que en manos expertas, usted trata de que esas secuelas sean las menores, de que se produzca un despertar satisfactorio, de que no batalle, de que no se lesione ningún otro. El gremio, el colegio médico que usted representa, va a una mesa de negociaciones el día de hoy, pero hay una cosa que los pacientes queremos saber. ¿Es negociable el copago o la diferencia, como dicen? Porque han aumentado mucho las diferencias también, sobre todo después de la pandemia. Es negociable en la medida en que se satisfaga la aspiración de ver una consulta resarcida adecuadamente. O sea, Porque, si le arreglan la situación a los médicos, la diferencia vuelve a ser bajita. Sí, usted puede estar seguro de eso. El Porque doctor Julio Jacín, yo lo he escuchado hablar de los... los... que subió de 500 casi a 1.500 y a 2.000 pesos la diferencia en algún... Sí, y hasta más pero todavía, es que no son ni siquiera 500, son 300 y pico que te llegan. Y usted tiene que pagarle a más de 4 gente, pagar una renta, pagar la luz. ¿Que usted escuchaba qué, doctor? Yo he escuchado. A veces usted hace unas comparaciones muy llanas que el pueblo le entiende. En el actual escenario de economía de mercado, neoliberal como se le llama, pero también en el capitalismo llano, en términos económicos, ¿quién establece los precios que no sea la ley, que no está escrita en ningún lado, pero es una ley de la oferta y la demanda? Hay médicos muy demandados por su calidad, por su carisma,
que obviamente esos médicos se pueden dar el lujo como se lo da un pelotero. Usted no puede contratar a un pelotero famoso, bueno, que igual que un muchacho que esté subiendo, ese pelotero va a cobrar más. Claro. El programa Revista 110 es una franquicia, un decano de la comunicación. Supongamos que algún otro canal lo quiera adquirir, comprar la franquicia, usted no se le va a dar por 3 cheles, igual que cualquier programa. Es decir, porque tiene una demanda, tiene un público que es cautivo de esta franquicia. Los médicos en este mundo del capitalismo, del negocio, generan esa confianza, esa franquicia, por su calidad, por su carisma, por una serie de cosas. La gente va a ese médico. Obviamente, ese médico va a cobrar más, porque es muy demandado. Sí. Pero nosotros creemos que encima de eso hay códigos de ética. Tú no puedes abusar de un paciente. Hay que ser solidario. Y nosotros le hemos dicho a los compañeros, sobre todo en estos tiempos de huelga, señora, la gente está teniendo que ir y tronarse los bolsillos. Vamos a ser compasivos, vamos a ser solidarios, no le cobremos tanto. Eso lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. ¿Y por qué las ARS no son de los médicos? Alguna vez las igualas fueron de los médicos, Sí, usted pero- recuerda y así GMC. no va a haber problema. Bueno, ya ni siquiera son de dominicanos. Se dice que el gran capital colombiano y venezolano es que la ha comprado toda atrás. De los los Ya ni médicos siquiera son en la de- porque, discusión se quedaron afuera, debieron... El capital se internacionalizó. Sí. A muchísimas clínicas se la han vendido al gran capital internacional, porque es que eso deja dinero, eso deja mucho Nada dinero. más ahí están los cuartos. Doctor, gracias. A ustedes, Ojalá que tenga resultado positivo la reunión de ahorita. yo Aunque espero, sea- de verdad que sí, Muy yo bien. espero Aunque eso. sea un compás de espera. Yo creo que sí, nosotros vamos en el mejor ánimo de llegar a Que es un acuerdos. compás de espera.